Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Nueva carrera contrarreloj y no se despeja panorama para los soñadores. Un Estados Unidos inclusivo, mensaje de Donald Trump en su primer discurso sobre el Estado de la Unión. Con ultimátum de la oposición, vuelve diálogo en República Dominicana. Las puertas que abrió la marcha por las mujeres y el movimiento Me Too. Y otra batalla emprenden legisladores para salvar vidas entre los fumadores. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. Y en vilo continúa el futuro de los soñadores en Estados Unidos. El tiempo otra vez corre frente al plazo fatal del 8 de febrero para encontrar una solución. Con base en las premisas expuestas por la administración de Donald Trump sobre el futuro de los Dreamers, los legisladores avanzan en las negociaciones, aunque lograr un acuerdo aún parece lejano. Este lunes el presidente Donald Trump manifestó su optimismo luego de que se dio a conocer la propuesta de reforma inmigratoria de la Casa Blanca. Según las palabras del mandatario, una solución estaría al alcance de las manos para los beneficiarios del programa de acción diferida para menores llegados en la infancia. Tiene que ser bipartidaria porque los republicanos no tienen los votos suficientes para aprobarla, así que debe ser bipartidaria. Pero espero que los demócratas se unan a nosotros, el número suficiente de ellos por lo menos para que podamos hacer algo grande por DACA y por la inmigración en general. La propuesta presidencial se enfoca en fortalecer la seguridad fronteriza, un asunto de extrema importancia según el secretario de Justicia, Jeff Sessions. Hay unos 11 millones de indocumentados en el país, una población del tamaño del estado de Georgia o Portugal. Si no podemos controlar quién entra al país, es mucho más difícil mantener a la población segura. Pero la coalición pro derechos humanos del inmigrante no ve con buenos ojos la propuesta de Trump porque, como lo han señalado legisladores demócratas, ella impulsa la separación familiar. La propuesta no avanzará, está muerta desde el principio y la rechazamos. No solo es conservadora, sino extremadamente dura en los inmigrantes, nuestras familias y la nación. Es simplemente inaceptable. El Instituto de Política Migratoria también expresó objeciones. Solo legaliza una quinta parte de la población no autorizada y a cambio tiene muchos cambios al sistema general de inmigración legal y a la implementación de la ley en la frontera y al interior. Pero los cambios son necesarios, a juicio del senador republicano John Cornyn. Esto es sobre seguridad fronteriza. Se trata de tapar los hoyos en nuestro sistema de inmigración que permite que criminales y otras personas se aprovechen de él. Pero también se trata de buscar una solución compasiva para los beneficiarios de DACA. La propuesta sigue por el momento en negociaciones. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Y en medio de grandes expectativas, este martes el presidente Donald Trump emitirá su primer discurso sobre el Estado de la Unión. Según la Casa Blanca, el presidente insistirá en enviar un mensaje de unidad e igualdad e inclusión para todos los estadounidenses. Gesell Tobías estará siguiendo el esperado discurso del presidente Donald Trump y le preguntamos cuáles son los temas en los que se espera se centre su discurso. Efectivamente, Belén, seguramente el tema sobre el estado económico que vive ahora mismo Estados Unidos será su principal argumento. No obstante, sin ninguna duda, también hablará de quizás la victoria más grande que ha tenido el presidente Donald Trump durante este año de legislación y que es el aprobar una propuesta para cambiar la forma en que los estadounidenses hacen y trabajan con sus impuestos. Pero también hay otros temas importantes en la agenda que tiene que ver con su política exterior y quizás uno en el que todos nosotros vamos a estar muy pendientes es en cuanto al futuro del proyecto para proteger a los migrantes acá dentro de Estados Unidos. Mr. Speaker, the President of the United States. Es un ritual de la democracia estadounidense. El momento en el que los presidentes entregan cuentas de su trabajo y explican sus objetivos a futuro. Este año será el primer discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Donald Trump. El primer discurso de 2017 no se consideró con el mismo formalismo porque solo había estado en el cargo unas pocas semanas. Estoy aquí esta noche para entregar un mensaje de unidad y fortaleza. Este año el mandatario destacará el buen momento económico del país. Nuestro país está muy bien. Nuestra economía es tal vez la mejor de la historia. La tasa de empleo, vean las empresas que regresan al país. El mercado bursátil está en su punto más alto de todos los tiempos.
Sin embargo, la baja popularidad del gobierno de Trump responde en parte, asegura Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, a que el presidente no tiene claras sus prioridades. Los republicanos no quieren avanzar por su cuenta. Le temen al presidente Trump. Quieren saber lo que hará, pero él no sabe. Y por lo general les dice, háganlo ustedes mismos. Pero también es una oportunidad para recuperar el apoyo, asegura el republicano Morton Blackwell. Estoy seguro de que las cosas van a cambiar. Las encuestas mejorarán para los republicanos frente a los demócratas y creo que la popularidad del presidente aumentará. Demócratas como Jim Kessler discrepan de ese argumento. Estos discursos te dan la oportunidad de renovar tu imagen con los votantes. Sin embargo, muchos sufragantes ya tienen claro qué tipo de presidente es él. La investigación rusa permanece como telón de fondo del discurso, pero temas como la inmigración y los desafíos de la política exterior, incluidos Corea del Norte, Irán y Afganistán, serán parte de su esperada alocución. No obstante, Belén, hay una nube oscura que se ha posicionado sobre el presidente Donald Trump y es la investigación que se realiza sobre si hubo colusión rusa en la pasada campaña para las elecciones presidenciales. Eso nuevamente empaña su discurso en un momento en el que el subsecretario del FBI, Andrew McCabe, decide renunciar de forma sorpresiva. A solo horas de que el presidente se dirija al país y al mundo en su primer discurso sobre el Estado de la Unión, la sombra de la investigación rusa envuelve a la Casa Blanca, aunque el presidente insiste en rechazar y desmentir las acusaciones. El reporte de los diarios The New York Times y The Washington Post mantienen abierta la controversia sobre los alcances de la injerencia rusa en la campaña presidencial estadounidense. Con urgencia, algunos legisladores en el Congreso impulsan la necesidad de aprobar una ley que proteja la posición de Robert Mueller, el fiscal especial quien desde hace un año está a cargo de investigar el caso. Los legisladores que presentaron esa legislación están señalando hoy lo importante que es aprobarla. Sin embargo, por la misma razón, hay una discusión que dice, mire, nadie en realidad fue despedido. Bo Mueller sigue en el trabajo y el presidente dice muchas cosas. Muchas conversaciones tienen lugar, pero al final del día, lo que tienes es una declaración y no una acción. Al respecto, el abogado independiente que investigó al presidente Bill Clinton por muchos años dijo que el presidente Donald Trump puede despedir al asesor especial Robert Mueller por cualquier motivo, pero que al mismo tiempo es necesario que Mueller investigue si Trump mintió cuando afirmó que su intención no era despedirlo. Ahora estás hablando de algo que se llama mentirle a los estadounidenses y creo que es algo que Bo Mueller debería considerar. En medio de la controversia, según una versión de la cadena de noticias CNN, citando fuentes internas de la institución, este lunes el director encargado del FBI, Andrew McCabe, habría anunciado su retiro de la dirección de la entidad para finales de marzo. La vocera de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, aseguró que la administración Trump desconoce el asunto. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Belén, otro de los temas es la reconstrucción de Estados Unidos, algo que ha venido posponiendo en su agenda y que seguramente hablará el presidente Trump durante este discurso. La Voz de América tendrá una completa cobertura de todo lo que ocurra durante el discurso del Estado de la Unión con traducción simultánea y seguimiento en todas nuestras plataformas digitales. Gracias, Giselle. Más adelante, sin Chile y sin México comienza nuevo intento de diálogo por Venezuela. Y Florida anuncia medidas para apoyar al exilio. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar.
boanoticias.com. Y con una oposición dividida, se reanudó este lunes el diálogo en República Dominicana. Como ultimátum calificaron algunos de los miembros de la oposición que viajaron a esta cita en Santo Domingo. El retiro de México y Chile como facilitadores también antecede esta nueva ronda de acercamientos. Con la ausencia de integrantes de la oposición de Venezuela, como los representantes del Partido Voluntad Popular, este lunes se reinició el diálogo impulsado por el presidente de República Dominicana en Santo Domingo. Para el legislador opositor Richard Blanco, lo que busca el gobierno con el encuentro es ganar oxígeno y tiempo para perpetuarse en el poder. Acciones hacen corazones. Si este régimen de Nicolás Maduro hubiese querido solucionar las cosas antes de irse a República Dominicana, de un solo plumazo, abre la intervención humanitaria, porque ellos saben que están pasando hambre. El presidente Nicolás Maduro, entre tanto, desde una cancha deportiva en Caracas, manifestó estar dispuesto a firmar un acuerdo con la oposición en República Dominicana. Listo, para la convivencia, para el diálogo permanente, para la paz, para la democracia. Espero que la delegación de la oposición venezolana llegue a República Dominicana. Más allá de los alcances que tienen sus palabras, las acciones del gobierno de Chile y de México, quienes se retiraron del proceso de acompañamiento, son un indicativo sobre qué tanto se extenderá el diálogo. Y justamente entre la población venezolana, más allá de las diferencias políticas, las expectativas es que de las palabras se pase a las acciones. Y que se solucione todos los problemas del país, pues que haya producción, que haya comida, medicina, y que lleguen a un diálogo bien, pues, y que acepten el canal humanitario que muchos países nos los está ofreciendo. Y las exigencias no son solo para el gobierno. Es difícil porque es una oposición que no tiene la confianza del pueblo, realmente. Quedó mal con los hechos del año pasado y no tiene esa confianza. Pese al escepticismo, la Organización de Naciones Unidas mantiene el respaldo a las conversaciones de la capital dominicana. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Y este lunes el gobernador de Florida, Rick Scott, se reunió con representantes de la justicia de Venezuela que se encuentran exiliados en su estado. El mandatario prometió cuanto antes firmar una nueva legislación en Florida que prohíba a los comerciantes en ese estado hacer negocios con quienes tengan vínculos con el presidente Nicolás Maduro. El gobernador de Florida, Rick Scott, expresó su apoyo al rescate de las libertades en Venezuela que impulsan desde el exilio 10 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de la Nación Sudamericana, quienes se reunieron este lunes con el primer mandatario estatal. Después de años de presión, el pueblo venezolano merece libertad, paz y democracia. Scott aseguró que hará todo lo posible para que en el primer trimestre de 2018 se firme la ley ya aprobada por la Asamblea Estatal que prohíbe a los empresarios de Florida hacer negocios con personas relacionadas con Nicolás Maduro o con integrantes de ese gobierno. Nosotros apoyamos y trabajamos por esas sanciones, así como las que aplica la administración del presidente Trump. Y en todo el mundo se están aplicando sanciones contra las cuentas del régimen de Maduro por lo que está haciendo.
Manifestantes pacíficos están muriendo. Todos tenemos que oponernos contra Maduro y sus cómplices. Los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio fueron designados por la Asamblea Nacional de Venezuela en 2017 y debieron salir del país tras la expedición de órdenes de captura en su contra. El presidente de ese organismo, Miguel Martín, aclaró que las medidas sancionatorias son personales y no contra la población venezolana. Las sanciones tienen varios contenidos. Uno es la congelación de las cuentas bancarias multimillonarias que tienen muchos de estos personeros del régimen en los distintos países. Esta congelación de sus cuentas bancarias también va unido a que no pueden realizar ninguna actividad financiera bancaria fuera del territorio venezolano. Estos magistrados esperan que otros gobernadores de Estados Unidos se unan a la aplicación de sanciones como ya lo hizo la gobernación de Florida. José Pernalete, Voz de América, Miami. Se han logrado avances, aseguraron representantes de Estados Unidos, Canadá y México tras la sexta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte este lunes en Montreal. Sin embargo, el representante de Comercio estadounidense tomó distancia del discurso de los demás negociadores al apremiar la consecución de avances concretos en la próxima ronda de conversaciones previstas para fines de febrero en Ciudad de México. La octava y última ronda será en Washington durante el mes de marzo. Después de la pausa, más mujeres al ruedo de la política y crece el número de víctimas por ataque en Kabul. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. El movimiento Me Too y las marchas por las mujeres están cambiando el debate político estadounidense. Ambos fenómenos han motivado a un mayor número de mujeres a presentarse a las elecciones legislativas de este año, a pesar de que aún enfrentan más dificultades que los hombres para acceder a cargos de elección popular. La primera marcha por las mujeres del año pasado inspiró a Alison Galbraith. Tengo mis propias vivencias y sé a lo que se enfrenta la gente del común. Su decisión de retar al republicano Andy Harris en las elecciones legislativas surgió semanas después de que el congresista desestimara su solicitud de mantener las subvenciones sanitarias. Dijo que no creía que a mucha gente le importara si las mujeres pagaran más por el seguro de salud. Yo pensé, a las mujeres sí nos importa.
Como madre soltera y millennial, experta en redes sociales y con 10 años de experiencia trabajando para el gobierno, Galbraith dice no sentirse intimidada ante sus veteranos rivales políticos. Pero según la experta Jennifer Lawless, esta actitud no es habitual en las mujeres. Las mujeres expresan dudas sobre su capacidad para presentarse a una posición en un 20% más que los hombres, aún teniendo similares hojas de vida. Estados Unidos está por detrás de 103 países en la escala global de representación femenina. Tenemos un sistema de candidaturas donde cada cual se las arregla solo. Y para la demócrata Tulsi Gabbard, la reciente oleada de dimisiones en el Congreso ha demostrado que las mujeres que superan esas barreras para ganar las elecciones se enfrentan a un clima hostil en el Capitolio. Durante demasiado tiempo, los depredadores sexuales han circulado a sus anchas por el Congreso, mientras se aislaba a las víctimas de acoso sexual y abuso. Pero según la republicana Jennifer Higgins, el diálogo iniciado por el movimiento Me Too no pertenece solo a un partido. La intención es diversificar el perfil de nuestro partido de cara al Congreso, tener una mayor presencia femenina para hablar de temas complicados como la inmigración, el movimiento Me Too y los acosos sexuales. De un lado o de otro, el movimiento político femenino ha calado fondo, y estas perspectivas podrían cambiar el perfil y la cultura del Congreso. Arturo Martínez, Voz de América. En buenoticias.com encontrará los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Siga nuestras plataformas informativas con traducción simultánea al español el primer discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Donald Trump. Únase a nuestra comunidad de información en buenoticias.com. Y ya van más de 100 víctimas mortales tras el ataque registrado este fin de semana en Kabul. Militantes talibanes se adjudicaron el ataque catalogado como otra flagrante violación al derecho internacional humanitario. Aún crece el número de víctimas mortales después del masivo ataque con explosivos que el sábado devastó una populosa área del centro de Kabul, capital de Afganistán. El acto terrorista cometido en las inmediaciones de un hospital utilizó una ambulancia cargada con material inflamable. Tras pasar por un retén con la excusa de transferir un paciente, fue detonado. Militantes talibanes se adjudicaron el crimen, catalogado como una flagrante violación del derecho internacional humanitario al usar como blanco a un lugar protegido por las normas de la guerra. El número de las víctimas alcanza las 103 personas hasta ahora y el número de los heridos, incluyendo lesiones leves y graves, a 235. Las fuerzas de seguridad afganas arrestaron a varios sospechosos en relación con el ataque. Entre tanto, los familiares de algunas de las víctimas mortales realizaron los funerales de sus seres queridos durante una jornada de luto nacional. Quien quiera que cometió esta masacre no es un musulmán. Un musulmán nunca haría esto. Ante la magnitud de la tragedia, el Papa Francisco se refirió a la dramática situación durante el Angelus dominical. ¿Por cuánto tiempo los afganos tendrán que soportar esta violencia inhumana? Rezamos en silencio por todas las víctimas y sus familias y rezamos por aquellos en aquel país que continúan trabajando para construir la paz. El ataque fue el más grave desde mayo del año pasado, cuando una camioneta bomba cegó la vida de más de 150 personas. Jacopo Luzzi, Voz de América. En breve, una nueva batalla frente a la industria tabacalera y opción para universalizar el acceso al agua potable.
Somos la voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Por sexta vez en su exitosa carrera, Roger Federer ganó el Abierto de Australia y de esa manera logró su título número 20 en un Grand Slam. El tenista suizo ya había conseguido el codiciado título del Abierto de Australia en 2004, 2006, 2007, 2010, 2017 y en 2018. Y legisladores en varios estados de Estados Unidos tratan de elevar el número o la edad en la que es permitida fumar. La iniciativa se fundamenta en un estudio que demostró que aún si solo se fuma un cigarrillo al día, los riesgos crecen de sufrir ataques al corazón y accidentes cerebrovasculares. Incluso si fumas solo un cigarrillo al día, las probabilidades de que aparezcan consecuencias devastadoras para la salud de los fumadores aumentan significativamente. Investigadores británicos analizaron más de 140 estudios, concluyendo que un solo cigarrillo al día aumenta el riesgo de ataque cardíaco en un 50% y el riesgo de accidente cerebrovascular en un 30% en comparación con aquellos que nunca han fumado. Por estas razones, Thomas Carr, de la Asociación Americana del Pulmón, dice que su organización está presionando a los estados de Estados Unidos para que eleven la edad legal para comprar cigarrillos a 21. Lo que realmente hace es que corta el acceso al cigarrillo a las personas de entre 15 y 17 años. Hasta ahora, 5 estados han aumentado la edad de compra de cigarrillos. Según Emanuela Gakidu, del Instituto de Métricas y Evaluación de Salud, el seguimiento de quién fuma es importante para que las agencias de salud puedan proporcionar programas para ayudar a los fumadores a dejar la costumbre y para evitar que otros comiencen a edades más tempranas. Los países que han tenido las mayores disminuciones en las cifras de fumadores parecen ser los que tienen múltiples medidas de control del tabaco. Sin embargo, pese a las medidas preventivas, en algunos países las tasas de disminución de tabaquismo no cambian, porque simplemente la población sigue creciendo. Henry Llanos, Voz de América. Y según la Organización Mundial de la Salud, 2.100 millones de personas no tienen acceso a agua potable. En Gran Bretaña, un grupo de científicos trabaja para hallar una solución a la problemática con una simple prueba. El agua potable contaminada con bacterias puede generar fácilmente brotes masivos de enfermedades, como la epidemia de cólera en la República Democrática del Congo, en la que más de 1.000 personas han muerto desde julio de 2017. Probar el agua para detectar la contaminación bacteriana es relativamente fácil, pero está más allá de los medios de las personas pobres que viven en las zonas afectadas. Mireia Di Lorenzo, con otros investigadores de la Universidad de Bath, Inglaterra, están probando un dispositivo simple y barato que podría ayudar a la gente común a examinar la calidad de su agua. Todo lo que tenemos que hacer es registrar la señal de corriente de trasfondo que este dispositivo te brinda. Luego, ponerla en la muestra de agua que queremos probar y ver si esta señal cae o se mantiene constante. Si se cae, significa que hay algo malo en el agua. En lugar de un instrumento de medición de corriente, el sensor de papel podría conectarse a un teléfono móvil. Es como una herramienta de advertencia que te dice en el sitio si el agua está contaminada o no. Los investigadores aseguran que cuando este dispositivo de biofilm se produzca en masa, costará poco más de $1. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Con música, color y brillo nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. La ciudad de Encarnación, en Paraguay, se viste de fiesta para celebrar el carnaval. Con coloridas carrozas y el ritmo de tambores, los bailarines desfilan por el Sambódromo de la ciudad, considerada la capital del carnaval en Paraguay. Una celebración que ya es tradición y se extiende durante un mes. Les informó Belén Mora.